Nos alegra mucho el poder compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática, ya la primera lección de este mes de febrero, donde vamos a hablar acerca del interés divino o humano. Tenemos una interesante historia para estudiar en el libro de Números, capítulo 22. Vamos a comenzar con una oración a nuestro Dios. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Guíanos, acompáñanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu y que esta lección sea de edificación para nuestras vidas. Lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la introducción de esta lección acerca del interés divino humano, podemos encontrar que precisamente se nos ubica la estrecha relación que había entre los moabitas y los madianitas. Ellos se juntan para tratar de buscar con este interés humano que ellos tienen, pero vamos a ver cuál es el interés divino. Y en medio de esta realidad nos plantea la nota de introducción que emerge un personaje muy destacado, que era profeta de Dios, pero que se había apartado de su voluntad, Balaam, que estaba en la región de Mesopotamia, seguramente muy cerca de Ur, muy cerca de los territorios donde vivió Abraham, y que él recibió este mensaje del cielo, pero ahora se va a convertir en una piedra en el zapato. Supuestamente van a tener los servicios de este personaje, sus servicios de adivinación y su magia en contra de Israel, pero notaremos de qué manera el poder de Dios se manifiesta y que ninguna maldición humana puede afectar las bendiciones divinas. Muy bien, vamos entonces a pasar a la primera pregunta que nos dice: continuando su viaje, ¿a qué área llegaron los hijos de Israel? ¿Cuál fue el temor de los moabitas cuando vieron cuán numerosos eran los israelitas? El texto bíblico de Números 22, 1 al 3 enfatiza: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Ahí tendríamos entonces el área a la cual ellos llegaron, los campos de Moab, geográficamente ubicados, ya que habían podido pasar por Seir, como lo veíamos la semana pasada. Están junto al Jordán, es frente a Jericó. El autor bíblico, en este caso Moisés, nos da esta ubicación. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces podemos notar, según este texto bíblico, que hay una gran preocupación. Un breve análisis psicológico nos muestra entonces que hay temor, que hay angustia. En la última nota nos dice textualmente que estaban aterrados. Así que esa ansiedad, esa preocupación los estaba matando. En la primera nota creo que se puede hacer también un contexto geográfico, podemos ubicar un mapa y de esta manera podemos ver el desenlace y el desarrollo en esta ruta hacia la Canaán que va el pueblo de Dios. En el siguiente subtítulo, intentos de maldecir a Israel, que van a ser unos intentos fallidos, encontramos entonces a quien buscó Balac, rey de los moabitas, para maldecir a Israel y contrarrestar la obra de Dios. ¿Por qué Balac buscó la ayuda de este hombre? Entonces notamos esta iniciativa de esta autoridad, de este monarca, quien sabía que este tipo de maldiciones seguramente iba a traer para él un buen resultado, y contrata entonces a Balaam, que tenía mucha fama, que se destacaba grandemente. Busca entonces la ayuda de este personaje, y hay una cosa muy bonita, muy interesante, que aparece allí en ese texto, y en el versículo 6 dice categóricamente este rey y reconoce: pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Indudablemente también, como Génesis 12 nos plantea la bendición de Abraham, y nunca Abraham sería maldito, sino que por el contrario, él iba a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Pero el otro texto de Pedro nos muestra unas consecuencias negativas que queremos mostrar precisamente en el tablero a propósito de esa realidad que tiene entonces
este personaje, ya que estamos enfatizando el interés divino o humano, pero que va a tener sus respectivas consecuencias. El personaje humano que estamos analizando es Balaam. En la primera pregunta vimos el contexto, la realidad que se está viviendo, y a partir de la pregunta 2 hasta la 7 encontramos una serie de características negativas. Ya vemos en el texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que hay un amor al premio. Entonces hay un interés basado en este personaje por obtener un premio, y ese era su afecto, ese era su amor. Si vemos en la nota, este profeta era un profeta de Dios, tenía revelaciones de Dios, pero tristemente él apostató. Y esta es otra característica negativa, la apostasía en su vida. Toda la lección nos va a enfatizar. En tercer lugar tenemos la realidad de la codicia, y ese fue el hecatombe, esa fue la caída precisamente de Balaam. Encontramos que también la nota nos enfatiza en su carácter, en sus manifestaciones, en sus cualidades, que era un personaje indeciso, y ya lo vamos a ver en cada una de las preguntas, en cada una de las invitaciones que él recibe, donde debía tomar determinaciones categóricas, pero cómo él está cediendo. Él va a jugar con la tentación, y ahí encontramos de tal manera cómo se va a jugar con el fuego, cómo se va a jugar con la serpiente de la tentación, y siempre el que juega con el fuego pues se va a quemar. Si estamos con la serpiente, aunque parezca muy inofensiva, nos va a morder, nos va a matar, porque es la serpiente venenosa del pecado. Y ya terminando las notas de esta pregunta 2, se nos habla de su temperamento codicioso. Entonces era una realidad la codicia en su vida que encontramos en este personaje, y necesitamos reflexionar nosotros de qué manera estamos amando el premio, de qué manera la codicia nos permea, nos afecta, cómo nosotros somos indecisos, donde debemos tomar decisiones hoy, ahora y para siempre, decisiones para la eternidad. A veces los jóvenes dejan todo para el mañana, todo para el futuro, y creen que la juventud va a durar para siempre. O encontramos simpatizantes que están durante muchos años y ya se van a jubilar de simpatizantes y no toman decisiones. Esta lección nos está diciendo que Balaam era indeciso, pero nosotros somos personas con decisión, con determinación, para honra y gloria del Señor. En la tercera pregunta entonces vemos una realidad. Dice que con dinero en mano, entonces había una oferta, algo allí muy notorio, que explicaron los mensajeros moabitas cuando llegaron a la casa de Balaam en Petor, en Mesopotamia. Y vemos entonces qué emoción piensa que despertó esa tentación en Balaam cuando vio los regalos costosos y escuchó el mensaje enviado por Balaam. Entonces fue algo muy impactante para su vida. Él estaba notando, él tenía esa oferta ahí delante de sus ojos. Entonces esto fue algo muy fuerte para él. Él debería despedir a estos embajadores, a estos mensajeros, pero él se aventuró a jugar con la tentación, y en ese juego indudablemente que se sale perdiendo. Él entonces está bajo esta situación, bajo esta insinuación del pecado, y él va a ceder paso a paso. Dios estaba de parte de ellos siempre que le fuesen fieles. Dios quería bendecir a su pueblo, y nos enfatiza esta nota: la condición para esa bendición era la fidelidad. Ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Y esto me hace recordar la historia de Job, que precisamente el mismo diablo tiene que decir que él estaba rodeado, que él estaba cercado, que todo lo que él tenía, que su familia estaba bajo esa protección divina. Y eso es lo que precisamente sucede aquí con Israel. Pero tristemente el orgullo también es otra característica negativa en Balaam, y de esa manera fue afectado por el soborno, por su codicia y estos deseos de Balaam. Entonces de tal forma siguió más las indicaciones de Balaam que las indicaciones divinas. ¿Qué indicaciones estás siguiendo tú? ¿Qué ofertas estás recibiendo?
Que el Señor nos ayude a tomar decisiones y la oferta divina, no la oferta del mal. Entramos a otro subtítulo muy importante, una respuesta clara e inequívoca. Dios precisamente está en esta lección enseñándonos que no hay zonas grises, que es blanco o negro, que es santidad o pecado, pero vemos de qué manera en la vida de Balaam se van cambiando esta determinación, esta claridad, esta determinación que él debería tener. ¿Qué instrucciones claras dio el Señor a Balaam para evitar que cometa un gran error? El Señor le enfatizó categóricamente que él debía obedecer a su voz, a su indicación. En el versículo 12, entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. Esa era la orden clara y expresa de Dios, no ir. También le enfatiza: ni maldigas al pueblo. No había nada que decir en contra de él, porque bendito es. El Señor nos tiene en bendición y nada de esa tierra, nada negativo, nada de Satanás, ningún ser humano, ni algo negativo de fuerzas espirituales de maldad pueden hacer nada a los hijos de Dios. El Señor nos tiene bajo su abrigo, bajo su protección. Pero encontramos en la última nota que por la mañana, de mala gana, Él despide a estos mensajeros, pero no les dijo lo que había dicho el Señor. Esta orden tan clara y precisa de parte del cielo. Y vemos entonces que la nota nos enfatiza otras cualidades negativas. En él se dejó notar la ira porque tenía el deseo del lucro y de los honores. Entonces se aira contra Dios, se aira porque Dios le había negado que hiciese este camino, que fuese con ellos y que los maldijese a la nación escogida de Dios. Tiene estos deseos pecaminosos de lucro, de fama, de honores, y por eso él entonces está allí afectándose y se está jugando con la tentación que le va a traer consecuencias muy negativas para su vida. Las cosas con Dios son claras, no hay zonas grises, es blanco o es negro. Es el amor a Dios o es el amor al mundo. No podemos nosotros jugar en dos aguas y por lo tanto siempre mantengámonos de parte de la verdad. En la quinta pregunta notamos entonces una perseverancia y una insistencia muy enfática en este personaje. ¿Estuvo satisfecho el rey moabita con la respuesta que recibió de parte de Balaam? Para nada. Él va a continuar entonces insistiendo. ¿En qué insistió? ¿De qué manera remarcó él para lograr su malvado propósito? El texto bíblico entonces nos enfatiza en números. Volvió Balaam a enviar otra vez más príncipes. Entonces no solamente hay un énfasis en la cantidad de los personajes, sino que además de la cantidad de más príncipes, de gente honorable, de gente de autoridad de su reino, eran sus cargos más notorios. El texto bíblico dice que eran más honorables que los otros, y los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balaam, hijo de Zippor, te ruego. Ahí está su insistencia, ahí está su acción. No solamente una petición superficial, no solamente unos mensajeros, sino más personajes con más autoridad, con más riqueza, con más honores, y está él rogando: no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. ¿Cómo se sentiría él ante tal oferta, ante tal declaración de manifestación entonces de estos regalos? Él está dispuesto a ceder y está dando un mal testimonio de lo que es la voluntad eterna del cielo. La nota entonces nos enfatiza que cuando los mensajeros dijeron a Balac que el profeta había rehusado acompañarlos, no dieron a entender que Dios se lo había prohibido. Creyeron que la dilación de Balaam se debía a su deseo de obtener una recompensa más cuantiosa. El rey mandó mayor número de príncipes más encumbrados que los primeros, con promesas de honores más grandes, con autorización para aceptar todas las condiciones.
El diablo, cuando no puede así directamente entonces llevarnos a la caída, a la tentación y al pecado, va a ofrecernos más honores, más gloria aparente y temporal. Realmente también esa gloria, esas ofertas que hace este rey Balac, será lo que al final del tiempo también a los observadores del sábado se nos darán puestos, se nos darán honores, se nos darán riquezas, y allá si nosotros cederemos a estas insinuaciones. Yo espero que tú y mi persona podamos entonces mantenernos siempre en fidelidad al Señor. En la pregunta 6 tenemos la prueba de Balaam. También tú y yo somos probados. Entonces, ¿cuáles son tus pruebas? ¿Estás siendo probado en este momento? ¿Qué podemos aprender de la segunda respuesta que Balaam dio a los emisarios del rey Balac? Si fuésemos confrontados con la elección entre la riqueza y la obediencia a los mandamientos del Señor, ¿qué elegiríamos? Y ahí vemos entonces esta realidad. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Qué palabras tan categóricas, qué palabras que pareciesen ser la verdad. Pero vemos que en el fondo era apenas una expresión exterior, una palabrería que él está insinuando, que él está diciendo, pero que muestran que en su interés había algo más profundo. El versículo 19: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Él no tenía que tomar esa actitud. Él no podía decirles a ellos que reposasen. Él tenía que despedirlos. Él tenía que echarlos. Con el pecado no se le puede decir: ven, quédate acá, reposa aquí en un instante, una noche, para nada. Pero él entonces permitió que se quedasen, y ahora supuestamente está pidiendo, está invocando a Dios cuando Dios ya le había dicho qué hacer. Qué triste entonces ver esta realidad, esta prueba que no pasó entonces Balaam. En su respuesta a las peticiones de los embajadores hizo alarde de tener mucha conciencia y probidad, y les aseguró que ninguna cantidad de oro y de plata podía entonces persuadirle a la decisión, a la voluntad de Dios que él iba a seguir. Pero anhelaba ceder al ruego del rey, y aunque ya se le había comunicado la voluntad de Dios en forma definitiva, rogó a los mensajeros que se quedaran. No podemos entonces permitir que el pecado repose, se quede con nosotros. Hay que decirle un no, hay que salir de allí y hay que despedirlo categóricamente. La prueba de Balaam, ¿cómo estamos asumiendo nosotros las pruebas? ¿Saldremos victoriosos o seremos derrotados por las pruebas? El Señor nos lleve en victoria. En la séptima y última pregunta encontramos entonces una realidad, una conclusión, un desenlace a este suceso. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jehová a Balaam esta vez? Incluso entonces, ¿qué indicaciones tuvo que seguir Balaam estrictamente? Números 22 nos sigue diciendo: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo. Tanta paciencia de Dios, tanta misericordia, viniendo, revelándose a él, dándole indicaciones. Qué gracia tan extensa de Dios encontramos acá. Si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos. Como Dios está permitiendo de esta manera, aunque le da las indicaciones claras y precisas, que si bien accede que él vaya, pero va a decir sus palabras, va a indicar lo que Dios le muestre. Por eso le dice: harás lo que yo te diga. Y eso es lo que esta lección entonces nos está mostrando, de qué manera ese personaje iba a obedecer las indicaciones divinas o seguía sus propias inclinaciones. Notamos en la nota 7 que hay otros pecados que se manifiestan en su vida. Hay mucha ansiedad, hay un deseo demasiado entonces exagerado en su vida por obtener, por el lucro, por estas ganancias. Vemos que él está perdiendo la paciencia, es impaciente porque él quiere hacer su voluntad y no la voluntad divina.
Y en medio de estas situaciones, también el temor se apodera de su ser. El temor, que era una constante, que era una realidad en Balaam, ahora también es una realidad en Balaam. Cuando él debería tener actitudes completamente diferentes, cuando él debería tener intereses divinos y no intereses humanos, él va entonces a estar más preocupado por los intereses humanos. El amor y el interés se fueron a pasear un día. Era más el interés que el amor que le tenía. ¿Qué nos está guiando a nosotros? ¿Tenemos más intereses divinos o son más los intereses humanos? Que el Señor nos ayude, porque indudablemente, si tenemos las características negativas de Balaam, seremos destruidos, seremos afectados. El pecado siempre nos lleva a la destrucción, pero si nuestro interés es divino, entonces, en vez de amor al premio, tendremos el amor a Dios sobre todas las cosas. En vez de la apostasía, nos mantendremos en fidelidad al Señor. Un no a la codicia, un no a los deseos pecaminosos. La santa ley de Dios, el 10º mandamiento, precisamente nos dice: no codiciarás. Y ahí está la esencia de todas estas características negativas, porque la codicia desembocaron en estas consecuencias de maldad. Que el cielo nos ayude y que nosotros podamos entonces tener intereses divinos, interés por la ganancia de las almas, interés por nuestra salvación, interés por crecer en su palabra, interés por la espiritualidad en vez del pecado y la maldad. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, y como dice también la parte final de esta nota, para un estudio adicional, sigamos la luz de la Biblia. Dios nos habla inclusive por las circunstancias, Dios nos habla por la razón, para que nosotros seamos consecuentes y veamos entonces que en el sentido común debemos tomar las decisiones que nos indica el Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, recibe toda la honra y toda la gloria. Gracias por esta historia de Balaam. Es una historia triste, es una historia negativa, pero aún de esto podemos sacar lecciones positivas para nosotros. Ayúdanos para que de tal manera podamos escuchar tu voz. No escuchemos las voces e insinuaciones de este mundo que nos llevan a la codicia, a la maldad, al pecado. Ayúdanos para vivir en santidad y para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Que no amemos este mundo ni las cosas de este mundo, sino que nuestro amor sea al 100% para Dios. Acompáñanos y bendícenos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.